Si eres protestante, detente un segundo y mírame bien. Te lanzo un desafío directo y sin rodeos. Mira este video completo, sin saltarte ni un segundo, y trata de refutar los datos bíblicos e históricos que voy a poner sobre la mesa. Pero ojo, el reto tiene una condición innegociable. No puedes usar tu interpretación privada, ni frases hechas como «eso es lo que yo siento», ni «mi pastor dice». Debes refutarme con datos históricos duros, con el contexto gramatical del griego y con la historia documentada. Si la verdad está de tu lado, no deberías tener miedo de ponerla a prueba. Pero si huyes, si cierras el video o si te escondes detrás de un versículo sacado de contexto, estarás admitiendo tu derrota intelectual. ¿Aceptas el reto o prefieres seguir en la comodidad de la mentira que te han contado? Seguramente te ha pasado. Te sientas con un amigo protestante, abres la Biblia, le muestras el capítulo 6 de Juan, donde Jesús dice: «Mi carne es verdadera comida». Le muestras los escritos de los primeros cristianos del año 110 después de la muerte de Cristo, confirmando que es Eucaristía real. Le demuestras que incluso Martín Lutero creía cosas que él hoy niega. Pones la evidencia sobre la mesa. Es clara, es histórica, es irrefutable. Y sin embargo, él te mira y dice: «No, eso es interpretación de hombres». O peor aún, cambia de tema. Te preguntas: ¿por qué no lo ven? ¿Son tontos? ¿Son malintencionados? La respuesta es mucho más cruda. No es que no puedan ver la verdad, es que tienen pánico de verla. Hoy vamos a analizar la anatomía de la cobardía intelectual y la resistencia protestante. Vamos a entender qué es la disonancia cognitiva teológica y por qué la Biblia predijo que llegaría un tiempo en que los hombres, por pura soberbia, no soportarían la sana doctrina. Soy tu estratega en la fe, y hoy vamos a dejar de dar rodeos para exponer el mecanismo de la negación. Para entender por qué rechazan la evidencia, hay que ir a la raíz del problema: el orgullo. El protestante promedio ha sido adoctrinado con una premisa falsa: la Iglesia Católica se corrompió y yo tengo la verdad pura. Aceptar un dato católico es aceptar que ellos no son la máxima autoridad. Cuando les muestras la Biblia contradiciendo su teología, como en Santiago 2:24 sobre fe y obras, entran en pánico. La objeción real no es intelectual, es visceral. Aceptar que la Iglesia Católica tiene razón significa admitir que sus pastores les han mentido, que sus cultos son incompletos y que han estado viviendo una ficción teológica. Hablemos claro, el protestantismo moderno es, en su raíz, una rebelión contra la autoridad. No es que no vean los datos, es que detestan la obediencia. El protestante promedio actúa como su propio papa infalible. Prefieren la comodidad de su error conocido, donde ellos son los intérpretes finales, que la humildad de una verdad exigente que les pide doblar la rodilla ante la iglesia que Cristo fundó. La Biblia nos advierte que la verdad no siempre es bienvenida, incluso por gente que dice amar a Dios. Primero vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Analicemos esto con dureza. No sufrirán la sana doctrina. La verdad católica duele. Exige confesión, exige moralidad estricta, exige obediencia. El protestantismo moderno te ofrece un buffet libre espiritual. Salvación instantánea, sin sacramentos, sin confesión y con prosperidad. Es más fácil buscar un maestro que te diga «eres un campeón y ya eres salvo», que escuchar a la iglesia que te dice «toma tu cruz, niégate a ti mismo y obedece». Segundo pasaje, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pedro advierte que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Fíjate bien, no dice que la escritura es fácil, dice que se puede torcer. Cuando le muestras a un protestante un dato que no encaja en su sistema y él lo retuerce para que encaje, está cumpliendo esta profecía al pie de la letra. Aquí es donde la hipocresía se vuelve insostenible. El evangélico moderno cree que sigue la fe original, pero sigue una versión mutilada que ni siquiera sus fundadores aceptarían. Ejemplo 1. La Virgen María. El protestante hoy ataca a María con furia, pero Martín Lutero escribió en 1539: María es la Madre de Dios y permaneció virgen antes, durante y después del parto. Calvino y Zwinglio también defendieron esto. Cuando le muestras esto a un protestante, entra en shock y termina negando a sus propios padres fundadores. Ejemplo 2. La Eucaristía. Lutero defendió la presencia real de Cristo en el pan.
Hoy, el 90% de los evangélicos lo llama simbolismo o idolatría. Han degenerado su propia doctrina, y ni hablemos de los padres de la Iglesia. Cuando leen a San Ignacio de Antioquía, año 107, hablando de la Iglesia católica, su única salida es decir, la Iglesia se corrompió. ¿En serio? ¿Se corrompió cuando vivían los alumnos de los apóstoles? Eso haría a Jesús un mentiroso, pues prometió que las puertas del infierno no prevalecerían. El cardenal Newman tenía razón. Profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Por eso le tienen terror a la historia, porque la historia es profundamente católica. En el fondo, todo protestante honesto siente un vacío que no puede llenar con gritos ni música emocional. Es el vacío de la autoridad. Mira tu propia iglesia, se dividen cada año. El bautista no está de acuerdo con el pentecostal y el calvinista desprecia al arminiano. Si todos tienen el mismo espíritu y la misma Biblia, ¿por qué tal caos? Ese caos es la prueba irrefutable de que el sistema de sola escritura es un fracaso absoluto. Le temen a la Iglesia Católica porque es la única entidad en la tierra que posee lo que ellos desesperadamente buscan, pero no pueden fabricar: unidad real. Al rechazar el magisterio, se han condenado a una anarquía espiritual donde la verdad cambia según quien predica ese domingo. Cambiaron la roca de Pedro por las arenas movedizas de la opinión personal, y en el fondo saben que están construyendo sobre la arena. Esa inseguridad crónica es lo que los hace atacar con tanta agresividad, gritan fuerte para acallar la duda que les susurra que están solos y sin guía. Hay un punto donde la ceguera protestante se vuelve esquizofrénica, el canon bíblico. Aquí es donde su sistema colapsa y por eso se niegan a debatirlo. Tú, protestante, tienes una Biblia con 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Quién decidió que esos eran los libros inspirados y no otros como el Evangelio de Tomás? Fue la Iglesia Católica. Fueron obispos católicos, con vestiduras litúrgicas, reunidos en los concilios de Roma, 382, Hipona, 393 y Cartago, 397, presididos por el Papa Dámaso. Si tú crees que la Iglesia Católica es la gran ramera o que es una iglesia apóstata, ¿por qué confías ciegamente en la decisión infalible que esa iglesia tomó sobre qué libros son Biblia? Es una contradicción absurda. Confían en la recopilación, la Biblia, pero odian al recopilador, la Iglesia. Quieren robar el fruto del árbol católico mientras intentan talar el árbol. Cuando les confrontas con este dato histórico irrefutable, se quedan mudos o inventan fábulas sobre que la Biblia cayó del cielo. Se niegan a ver la verdad porque si aceptan que la Iglesia tuvo autoridad para definir la Biblia, tienen que aceptar que la Iglesia tiene autoridad para interpretarla. Y eso es lo que más temen: perder su autonomía. Hablemos de la psicología de esta negación. Se llama disonancia cognitiva. Tienen dos ideas que chocan. La Biblia es la única regla, versus la Biblia dice que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:24. Para no volverse locos, niegan la evidencia. La doctrina de la sola escritura ha mutado en sola mi interpretación. Esto les da poder. Si la autoridad está en la Biblia interpretada por mí, yo soy mi propio Dios. Aceptar el catolicismo es renunciar a ese trono, es someter el intelecto. Ese acto de humildad es insoportable para la soberbia moderna. Además, el costo social es altísimo. Para un pastor, aceptar la verdad es perder su salario. Para un fiel es perder su círculo social. Saben que si tiran de un solo hilo suelto, todo se deshace. Les muestra Santiago 2:24. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Está escrito, negro sobre blanco. ¿Y qué hacen? Empiezan con gimnasia mental. Es que ahí fe significa otra cosa. Basta de excusas. Si la Biblia dice no solamente por la fe, y tú dices solamente por la fe, estás llamando mentiroso a Dios. Prefieren una mentira cómoda a una verdad exigente. Vamos a desarmar excusas baratas que usan para no ver la evidencia. Excusa 1. La Biblia se interpreta sola. Falso. Eso es una falacia lógica. Arrio usaba la Biblia para atacar a Jesús. El diablo usó la Biblia en el desierto. Se necesita un árbitro infalible. Sin la Iglesia, 1 de Timoteo 3:15, la Biblia es un libro de ventrílocuo donde cada uno hace que Dios diga lo que le conviene. Excusa 2. Los padres de la Iglesia se equivocaban. Cierto, no eran infalibles individualmente, pero es lógico creer que todos se equivocaron en lo mismo: Eucaristía, obispos, primacía, durante 1500 años, y que la verdad reapareció mágicamente contigo.
Eso es estadísticamente ridículo y teológicamente blasfemo, porque implica que Cristo abandonó a su esposa. Excusa 3. Yo solo obedezco al Espíritu Santo. No te engañes. El Espíritu Santo es unidad. Si el Espíritu te dice A y a tu vecino pentecostal le dice B, uno miente. El Espíritu Santo no fundó el caos de 40,000 sectas, fundó una iglesia. Amigo católico, no te desanimes ante su terquedad. Tu trabajo no es convencer, eso lo hace la gracia. Tu trabajo es poner la piedra en el zapato. Tu trabajo es acorralarlos con la verdad hasta que no tengan salida. Cuando ellos niegan la verdad en tu cara, no han ganado. Al contrario, has expuesto su incoherencia. Y si tú eres protestante y has llegado hasta aquí, te vuelvo a retar. Deja de huir. Si lo que crees es la verdad, resistirá el examen de la historia. Pero si tienes que cerrar los ojos a los documentos, torcer versículos y negar a tus propios fundadores para seguir siendo protestante, entonces no estás en la verdad. Estás en una rebelión humana. La Iglesia Católica te espera. Sí, requiere humildad. Sí, requiere dejar el orgullo. Pero es la única casa que tiene 2000 años de consistencia. Haz 3 cosas ahora mismo. 1. Dale me gusta si crees que la verdad no debe aguarse. 2. Comparte esto con ese amigo que vive de excusas. 3. Suscríbete y activa la campana. Soy tu estratega. La verdad os hará libres, pero primero os va a doler. Hasta la próxima.